Tras ser humillado por mi padre, me fui en silencio. Pocos días después, descubrieron mi venganza, vendí la cabaña familiar de verano, congelé sus cuentas y les envié una carta de mi abogado que desató un pánico absoluto. Mi nombre es Ashley Miller. Tengo 34 años. Y hasta el 60º cumpleaños de mi padre, todavía creía que debía haber algún límite a la crueldad de una familia mientras pretendía que todo era normal. Llegué llevando el reloj antiguo que él había admirado una vez. Pero antes de que pudiera dárselo, miró mi abrigo, luego el comedor lleno, y dijo, «Solo te invitamos por lástima, así que no te quedes mucho». No susurró. Varios parientes lo escucharon. Alguien soltó una risa incómoda. Mi madre de repente se fascinó con las servilletas mientras mi hermano Brandon levantaba su copa como si mi padre hubiera pronunciado un brindis ingenioso. Nadie me defendió. Nadie siquiera pareció sorprendido. Sonreí, tomé un sorbo de mi bebida y coloqué el regalo sin abrir junto al libro de visitas. Pensaron que estaba tragando otro insulto. Lo que no sabían era que 2 días antes había recibido copias de documentos con mi firma falsificada. Esos documentos involucraban la cabaña junto al lago que todos llamaban propiedad familiar. Aunque la escritura y el testamento de mi abuelo decían lo contrario. El comentario de mi padre en su cumpleaños no creó mi decisión. Simplemente borró la última razón que tenía para retrasarla. Me fui antes de cenar, me senté en mi coche y llamé a la única persona que ya sabía lo que había descubierto. «Empieza todo», le dije. 5 días después, la cabaña fue vendida. Las cuentas de la empresa conectadas a ella fueron congeladas, y una carta del abogado llegó antes del desayuno. Fue entonces cuando mi familia finalmente entendió por qué había sonreído. Antes de contarles lo que habían hecho en secreto y lo que sucedió después de que me fui, díganme qué hora es donde se encuentran ahora mismo y desde dónde están viendo. Quiero ver qué tan lejos viaja la historia de Ashley. Durante los últimos 11 años, había trabajado como coordinadora de logística de recuperación de desastres para una red regional de hospitales en Minnesota. Mi trabajo era prepararme para los fallos antes de que ocurrieran. Cortes de energía, colapsos de la cadena de suministro, derrames químicos, ventiscas que cerraban carreteras, ciberataques que deshabilitaban sistemas de medicación. Pasaba mis días preguntando qué podría salir mal, quién tenía autoridad, dónde se almacenaban los documentos de respaldo y qué decisiones no podían ser revertidas. Irónicamente, nunca había aplicado esas preguntas a mi propia familia. La cabaña estaba en 26 acres junto al lago Vermillon, a casi 4 horas al norte de St. Paul. Mi abuelo, Arthur Hayes, había comprado la tierra antes de que la orilla se volviera valiosa. Restauró la cabaña él mismo y la llenó de extraños detalles prácticos, contraventanas hechas de roble, almacenamiento oculto debajo de las escaleras, ganchos de latón para equipos de pesca mojados y una pequeña sala de grabación donde documentaba la historia familiar en cintas de casete. Fui la única nieta que lo visitaba regularmente durante sus últimos años. Reparaba el muelle, lo llevaba a citas médicas, catalogaba sus grabaciones y escuchaba cuando hablaba sobre la diferencia entre generosidad y rendición. Cuando murió, la cabaña no pasó a mi madre ni a los 3 nietos. Su testamento me la dejó exclusivamente a mí. El lenguaje era inusualmente preciso. La propiedad debía permanecer como un activo separado de Ashley Miller, libre de cualquier reclamo por parte de parientes, cónyuges, sociedades familiares o negocios, a menos que ella concediera permiso por escrito. Mi abuelo conocía a mi familia mejor de lo que yo había entendido en ese momento. Mi padre, Robert, reaccionó al testamento diciéndoles a todos que el abuelo había tomado una decisión emocional porque yo era la frágil. Mi hermano Brandon llamó a la herencia injusta. Mi hermana Jessica sugirió que transfiriera la escritura a un fideicomiso familiar para que nadie pensara que era egoísta. Mi madre, Susan, lloró hasta que acepté un compromiso. Conservaría la propiedad, pero la familia podría seguir pasando los veranos allí. Más tarde, cuando mi padre estableció Miller Heritage Events, permití que la compañía realizara algunos retiros de liderazgo en la propiedad bajo una licencia renovable de 1 año. La licencia era limitada, sin cambios estructurales, sin subarrendamiento, sin representación de que la compañía era dueña de la propiedad, sin pedir préstamos contra ella. Cualquiera de las partes podía terminar el acuerdo con un aviso de 30 días. Mi padre ignoró casi todas las restricciones. Al principio,
las violaciones parecían pequeñas. Los folletos de la compañía se referían a la cabaña como nuestra finca privada del norte. Brandon traía clientes sin preguntar. Jessica escenificaba fotografías de propiedades de lujo en el muelle y las usaba en anuncios. Mis padres reemplazaron muebles, luego actuaron como si sus compras hubieran convertido el edificio en propiedad compartida. Cada vez que me oponía, me acusaban de valorar el papeleo más que a la familia. Lo toleraba porque me habían entrenado desde la infancia para confundir la paz con la obediencia. Brandon era el niño confiado. Jessica era la encantadora. Yo era la hija cautelosa que revisaba las alarmas de humo, leía contratos y notaba cuando los números no coincidían. Mi padre elogiaba esos rasgos siempre que le ahorraban dinero y se burlaba de ellos siempre que limitaban lo que él quería. 3 semanas antes de su cumpleaños, un mensajero entregó un sobre en mi apartamento. Contenía un aviso de Northstar Community Bank con respecto a una tasación de la propiedad de Lake Vermilion. El banco creía que Miller Heritage Events estaba buscando una línea de crédito rotatoria de $2 millones, parcialmente garantizada por la cabaña. Inicialmente asumí que el banco había confundido propiedades. Luego vi un formulario de autorización adjunto. En la parte inferior estaba mi nombre firmado con tinta azul. No era mi firma. Saqué el acuerdo de licencia original de mis archivos, me puse en contacto con el departamento de fraudes del banco y solicité todos los documentos relacionados con la solicitud. Lo que llegó 2 días después me hizo temblar las manos. La compañía había descrito la cabaña como un retiro comercial controlado por la familia. Mi padre había firmado una declaración afirmando que poseía autoridad para comprometerla. Brandon había presentado ingresos proyectados de 3 años de eventos corporativos en la propiedad. Jessica había suministrado una valoración inflada basada en una futura conversión a resort. Alguien había adjuntado una fotocopia de mi licencia de conducir y, debajo de una declaración de consentimiento, alguien había falsificado mi firma. Nuevamente, el préstamo aún no se había cerrado, pero el banco ya había extendido un crédito temporal basado en una aprobación preliminar. Mi familia había gastado parte de él en depósitos, marketing y un contrato para un importante retiro de tecnología médica programado para julio. Llamé a David Chen, un abogado de sucesiones que había conocido mientras manejaba acuerdos de vivienda de emergencia para la red hospitalaria. Él no dramatizó lo que le mostré. Simplemente leyó cada página 2 veces, las colocó en orden cronológico y preguntó, ¿quieres preservar la relación, preservar la propiedad o preservarte a ti misma? En este punto, es posible que no puedas hacer las 3 cosas. Esa pregunta se quedó conmigo. Descubrimos algo más. Una organización de conservación privada había estado tratando de adquirir la orilla vecina para proteger un área de anidación de somormujos y prevenir el desarrollo de resorts. Su director se había puesto en contacto previamente con mi familia, pero Brandon desestimó la oferta porque asumió que podría convertir la cabaña en un centro de retiro de lujo después de que la compañía se expandiera. La organización aún quería la tierra y podía cerrar rápidamente con financiación privada. La venta de la cabaña terminaría el reclamo fraudulento de garantía, desencadenaría la revisión interna del banco y evitaría que mi familia la explotara nuevamente. David me advirtió que la venta destruiría el plan de expansión de la compañía. También podría exponer los documentos falsificados. No dije sí de inmediato. Pasé una noche escuchando las viejas grabaciones de mi abuelo. En una de ellas, hecha 6 meses antes de su muerte, dijo, un regalo deja de ser un regalo cuando el receptor debe seguir pagándolo con su dignidad. A la mañana siguiente, llamé a David. Acepta la oferta de conservación, le dije. Pero quiero que todo sea legal, documentado y final antes de que se notifique a nadie. El grupo de conservación se movió más rápido de lo que mi familia jamás imaginó posible. Como no había hipoteca sobre la cabaña y la herencia de mi abuelo se había resuelto años antes, el título estaba limpio. El papeleo de garantía falsificado nunca había creado un gravamen válido porque yo no lo había autorizado. Aún así, David insistió en que notificáramos al departamento legal del banco antes de cerrar. Proporcionó la escritura, el testamento, el acuerdo de licencia, muestras de escritura a mano y una declaración jurada confirmando que nunca había aprobado la solicitud de préstamo. La reacción del banco fue inmediata. Sus abogados suspendieron la línea de crédito pendiente y congelaron la línea temporal conectada a la solicitud mientras investigaban.
También impusieron restricciones a la cuenta de depósito de eventos de la compañía porque algunos fondos prestados ya habían pasado por ella. Las cuentas corrientes personales de mis padres no fueron congeladas a pesar de lo que más tarde les dijeron a los parientes. Las cuentas afectadas pertenecían al negocio y a las operaciones de la cabaña. Pero esas cuentas financiaban casi todos los gastos importantes de sus vidas, incluidos vehículos de la compañía, paquetes de publicidad de Jessica, el presupuesto de viajes de Brandon y los servicios de catering para futuros retiros. La venta se cerró a las 10:16 de un jueves por la mañana, exactamente 5 días después de la fiesta de cumpleaños de mi padre. El comprador fue el Northern Waters Land Conservancy. Según el acuerdo, la cabaña permanecería en pie como estación de investigación y educación, mientras que la mayor parte de la orilla estaría permanentemente protegida del desarrollo comercial. Recibí $1.48 millones después de que se reservaran las tarifas y los impuestos. Puse el dinero en una nueva cuenta en un banco diferente e inmediatamente financié un fideicomiso para asistencia de vivienda a largo plazo para enfermeras desplazadas por desastres. No hice eso para demostrar que era generosa. Lo hice porque quería que parte del dinero se convirtiera en algo que mi familia nunca podría convertir en un arma. A las 10:30, David envió avisos formales a mis padres, Brandon, Jessica y Miller Heritage Events. Las cartas rescindían la licencia de la compañía, exigían la preservación de todas las comunicaciones relacionadas con los formularios falsificados, prohibían la entrada de cualquier persona a la propiedad y les advertían que no se pusieran en contacto con el comprador. Una carta separada del banco informó a la compañía que sus cuentas estaban bajo revisión. A las 10:42, mi madre llamó. La dejé sonar. A las 10:43, Brandon llamó 2 veces. A las 10:45, Jessica envió, ¿qué hiciste? A las 10:49, mi padre dejó un mensaje de voz. Su voz estaba controlada al principio. Ashley, parece haber un malentendido con respecto a la cabaña. Llámame antes de que esto se ponga innecesariamente feo. 8 minutos después, dejó otro mensaje. Esta vez, el control había desaparecido. No tenías derecho a vender propiedad familiar. Llámame ahora. Abrí nuestro chat familiar y escribí un mensaje. La cabaña nunca fue propiedad familiar. Era mía. La venta está completa. Las preguntas sobre la escritura, las cuentas comerciales o los documentos falsificados deben dirigirse a David Chen. Brandon respondió primero. ¿Falsificado? Estás acusando a papá de un crimen. Respondí, estoy describiendo documentos presentados a un banco con firmas que no escribí. Jessica envió 6 párrafos en menos de un minuto. Afirmó que la firma podría haber sido un atajo administrativo. Dijo que todos entendían que la cabaña pertenecía a la familia en espíritu. Me recordó que había gastado dinero fotografiando la propiedad. Luego me advirtió que la venta podría destruir su reputación porque había mostrado a posibles clientes planes para un exclusivo desarrollo de retiro en la tierra. Esa fue la primera revelación que no esperaba. Jessica había estado usando dibujos conceptuales confidenciales para atraer a inversores inmobiliarios. Había representado el futuro resort como un proyecto aprobado por el propietario. Yo era la propietaria y nunca había visto los dibujos. Brandon volvió a llamar. Esta vez contesté y grabé la conversación después de informarle. Necesitas revertir la venta, dijo. No se puede revertir. Todo se puede revertir. Esto no. Bajó la voz. No entiendes cuántos contratos dependen de esa propiedad. Entiendo exactamente. El banco me envió las proyecciones. Silencio. Luego dijo, papá nos dijo que aprobaste la financiación. No lo hice. Dijo, ¿tu firma ya estaba manejada? ¿Quién la manejó, Brandon? Su respiración cambió. Esta conversación ha terminado. Terminó la llamada, pero su respuesta me había dicho lo suficiente. Mi padre pudo haber dirigido el plan, pero Brandon sabía más de lo que quería admitir. Al mediodía, la crisis de la compañía se había extendido. Los proveedores intentaron procesar pagos programados y recibieron avisos de que la cuenta operativa estaba restringida.
La empresa de tecnología médica que había reservado la cabaña para un retiro ejecutivo de 3 días se enteró de que Miller Heritage Events no controlaba la propiedad. Su departamento legal suspendió el contrato y solicitó pruebas de todos los demás lugares enumerados en la cartera de la compañía. A la 1:20, un investigador del banco se puso en contacto con David para confirmar que la copia de mi licencia de conducir se había utilizado sin permiso. A las 2:05, Jessica eliminó 14 publicaciones promocionales de sus páginas comerciales. A las 3:30, mi madre envió un mensaje preguntando si entendía que mi padre podía perder todo lo que había construido. Miré esa frase durante varios minutos. No preguntó si me asustaba la falsificación. No preguntó por qué se había copiado mi identificación o por qué se había comprometido mi propiedad sin mi consentimiento. Su preocupación era que las personas que habían jugado con mi futuro pudieran experimentar consecuencias. Esa tarde, mi padre llamó desde un número diferente. Contesté porque David me había aconsejado que no bloqueara a nadie todavía. «¿Planeaste esto antes de mi cumpleaños?», dijo. «Sí». «Entonces, entraste a mi casa pretendiendo que todo era normal». «Vine con un regalo». «Tú me dijiste que me invitaron por lástima». «Eso fue una broma». Aclaró la situación. «Vendiste el legado de tu abuelo para castigarme por una frase». «No, vendí mi propiedad después de descubrir que tu compañía intentó pedir prestado contra ella usando mi firma falsificada. Tu frase solo me convenció de que la negociación privada se convertiría en otra oportunidad para humillarme». Se quedó en silencio. Luego su voz se endureció. «Vas a lamentar tratar a tu familia como a un enemigo». Miré la carpeta de documentos en mi escritorio. «Me trataste como garantía». Por primera vez en mi vida, mi padre terminó una conversación sin tener la última palabra. A la mañana siguiente, el gerente de mi edificio llamó para decir que 4 personas exigían acceso a mi piso. No necesitaba preguntar quiénes eran. Mis padres, Brandon y Jessica, habían llegado juntos, aparentemente creyendo que un frente unido podría anular una escritura, una investigación bancaria y una venta completada. Le dije al gerente que los enviara a la sala de conferencias de residentes donde las cámaras de seguridad grababan cada entrada. David se unió por videollamada. Ese detalle enfureció a mi padre antes de que nadie se sentara. «Esta es una discusión familiar», dijo, señalando la pantalla. David respondió con calma. Se convirtió en una discusión legal cuando alguien presentó la firma falsificada de Ashley a un banco. Mi madre cerró los ojos como si la palabra «falsificado» le causara dolor físico. Jessica colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Brandon permaneció de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla. Mi padre comenzó con la historia que quería que todos aceptaran. Según él, la cabaña siempre había sido tratada como propiedad compartida. Mi abuelo me la había dejado solo porque yo era soltera y supuestamente necesitaba seguridad. La familia la había mantenido, promovido y aumentado su valor. Por lo tanto, venderla sin una votación no era técnicamente ilegal, pero era moralmente fraudulento. David preguntó, ¿qué facturas de mantenimiento fueron pagadas por la familia? Mi padre miró a mi madre. Ella abrió una carpeta y presentó recibos de muebles, pintura, ropa de cama y jardinería. Ya había revisado la mayoría de ellos. Casi todos habían sido cargados a Miller Heritage Events y deducidos como gastos comerciales. La compañía se había beneficiado del uso de la cabaña, mientras que yo había pagado impuestos a la propiedad, seguros, evaluaciones de la costa, reparaciones de fosas sépticas y mantenimiento estructural. Coloqué mis registros junto a los suyos. Durante 11 años, pagué $187,000 para preservar esa propiedad. La compañía pagó por decoraciones que usó durante eventos. Jessica me acercó su carpeta. Dentro había representaciones arquitectónicas de algo llamado Vermilion Heritage Lodge, 12 suites, un pabellón de conferencias de cristal, un edificio de spa y amarres privados para barcos. Mi cabaña aparecía en el centro como sala de recepción. Este proyecto podría haber cambiado nuestras vidas, dijo ella. Los inversores estaban interesados. Les dijiste que yo lo aprobé. Ella dudó. Papá dijo que la aprobación estaba en camino. Usaste mi nombre.
Era una presentación de concepto. Eso no es una respuesta. Su cara se enrojeció. Sí, tu nombre apareció como la propietaria, pero nadie fue engañado. David se inclinó hacia la cámara. ¿Se les dijo a los inversores que la propietaria no había visto el proyecto? Jessica dejó de hablar. Brandon tomó la palabra. Dijo que la compañía ya había gastado casi $400,000 en la preparación para la expansión. Parte provino de las reservas, parte del crédito bancario temporal y parte de los depósitos pagados por clientes que esperaban acceso a la cabaña. Sin la propiedad, el retiro de tecnología médica de Julio colapsaría. Otros 2 clientes corporativos podrían cancelar. Si esas cancelaciones activaban cláusulas de reembolso mientras las cuentas bancarias permanecían restringidas, la compañía podría volverse insolvente. Mi padre se volvió hacia mí. Eso es lo que has hecho. La carrera de tu hermano, la reputación de tu hermana, la jubilación de tu madre y los trabajos de 43 empleados están ahora en riesgo porque querías demostrar algo. La acusación golpeó exactamente donde él pretendía. Había pasado mi carrera preparando hospitales para proteger a los empleados durante las crisis. La idea de que 43 trabajadores perdieran ingresos me apretó el estómago. Entonces David le pidió a Brandon que aclarara el número. ¿Cuántos de esos 43 son empleados a tiempo completo de Miller Heritage Events? Brandon desvió la mirada. Mi madre respondió en voz baja. 11. Los demás eran contratistas independientes contratados para eventos individuales. Mi padre había inflado el número para hacerme creer que docenas de familias dependían de mi rendición. Pregunté cuánto de los $400,000 se había gastado realmente en el proyecto de la cabaña. Brandon dijo, la mayor parte. David mostró una hoja de cálculo obtenida de las divulgaciones preliminares del banco. Solo $92,000 se relacionaban con la preparación y el marketing del lugar. Más de $100,000 habían pagado impuestos atrasados de la compañía. Otros $60,000 habían cubierto los arrendamientos de vehículos de lujo utilizados por Brandon y mi padre. La agencia de Jessica había recibido $48,000 en honorarios de consultoría. Mi madre había transferido $30,000 a una cuenta etiquetada como reembolso a accionistas. La cabaña no era simplemente parte de un plan de expansión. Se había utilizado para rescatar un negocio que ya estaba en problemas. Mi madre comenzó a llorar. Dijo que no había entendido los documentos del préstamo y que había movido dinero solo porque mi padre le dijo que era temporal. Brandon la acusó de abandonar a la familia. Jessica acusó a Brandon de malgastar dinero en el entretenimiento de clientes. En cuestión de minutos, el Frente Unido se desintegró. Los observé atacarse mutuamente con información que me habían ocultado a mí, y en algunos casos, entre ellos. Ese fue el momento en que entendí por qué siempre habían necesitado un fracaso designado. Mientras yo fuera la hija decepcionante, nunca tuvieron que examinar sus propias decisiones. Mi padre golpeó la palma de la mano contra la mesa. Basta, Ashley. Dile al comprador que estabas bajo presión emocional. Devuelve el dinero. Todavía podemos arreglar esto. El comprador registró la escritura ayer. Entonces, compra la propiedad de nuevo. Ahora es tierra de conservación protegida. Jessica me miró. Le pusiste una servidumbre. Lo hizo el comprador. El desarrollo comercial está permanentemente prohibido. Su cara cambió al darse cuenta de que el plan del resort no estaba retrasado. Estaba muerto. Mi padre se levantó y dijo, tu abuelo estaría disgustado. Había anticipado muchos argumentos, pero ese todavía dolió. Abrí mi teléfono y reproduje una sección de la grabación final del abuelo. Su voz, debilitada por la enfermedad, pero inconfundiblemente clara, llenó la sala de conferencias. Si alguien le dice a Ashley que preservarse a sí misma traiciona a esta familia, están demostrando por qué le dejé la propiedad solo a ella. La cabaña es suya para conservar, cambiar o vender. Nadie más se ha ganado un voto. Nadie se movió. Mi madre se tapó la boca. Jessica miró la mesa. Brandon susurró algo que no pude oír.
La expresión de mi padre no se suavizó. En cambio, parecía furioso de que un hombre muerto lo hubiera contradicho frente a testigos. Detuve la grabación y dije, el abuelo sabía que esto podría pasar. Yo no. Mi padre salió sin decir una palabra más. Brandon y Jessica lo siguieron. Mi madre permaneció sentada durante varios segundos, luego hizo la pregunta que debería haber hecho años antes. ¿Alguna vez sentiste que te amábamos? Respondí con sinceridad. A veces, pero solo cuando amarme era conveniente. Parte 5. El secreto detrás de la firma. 2 días después del enfrentamiento en la sala de conferencias, el banco denegó la solicitud de crédito de Miller Heritage Events y exigió el reembolso de los anticipos temporales en 30 días. También remitió la autorización falsificada a su consejo de fraudes. La compañía solo podía seguir operando a través de una cuenta monitoreada que restringía las transferencias a miembros de la familia. Mi padre inmediatamente les dijo a los parientes que yo había reportado maliciosamente el negocio y había causado que el banco se incautara de su dinero. Nunca mencionó la firma falsificada. Afirmó que yo había vendido la cabaña por debajo del valor de mercado porque resentía el éxito de mis hermanos. Varios parientes se pusieron en contacto conmigo. Les envié la misma respuesta. La propiedad me pertenecía según el testamento de mi abuelo. La vendí después de descubrir un intento no autorizado de usarla como garantía de préstamo. No debatiré asuntos legales confidenciales. La mayoría se echaron atrás. Una persona no lo hizo. La hermana menor de mi padre, mi tía Carol, llamó y me dijo que el abuelo había sospechado que algo así podría suceder. Como albacea de su herencia, ella recordaba un sobresellado guardado con el testamento original. Estaba marcado para abrirse solo si alguien desafiaba mi propiedad. David se encargó de recuperarlo. Dentro había una carta manuscrita, un antiguo pagaré y registros bancarios de 17 años antes. Demostraban que mi padre había pedido prestados $180,000 al abuelo para salvar a Miller Heritage Events después de un contrato de convención fallido. La deuda había sido perdonada más tarde a cambio de que mi padre firmara un acuerdo de que nunca reclamaría ningún interés de propiedad en la cabaña. Mi padre siempre había sabido que la cabaña era mía. La carta del abuelo reveló algo aún más doloroso. Originalmente había planeado dividir la propiedad entre los 3 nietos. Cambió el testamento después de ver a mi padre y a Brandon presionarme a los 22 años para garantizar un préstamo comercial con dinero que yo había heredado. Cuando me negué, mi familia me excluyó de las vacaciones durante casi un año. El abuelo me dejó la cabaña únicamente a mí porque fui la única persona que había dicho no. David envió el acuerdo al banco. Destruyó la afirmación de mi padre de que él había creído que la cabaña estaba controlada por la familia y planteó nuevas preguntas sobre si había mentido a sabiendas durante la solicitud de préstamo. Esa tarde, Brandon apareció en mi lugar de trabajo. La seguridad del hospital lo detuvo en el vestíbulo, pero acepté reunirme con él en una sala de consulta pública. Parecía exhausto y no dejaba de revisar su teléfono. 3 clientes habían cancelado. Uno exigió la devolución de un depósito de $260,000. Otro había descubierto que Miller Heritage Events anunciaba propiedades que no poseía ni controlaba exclusivamente. Papá quiere demandarte, dijo Brandon. ¿Por qué? Interferencia maliciosa con las relaciones comerciales, vender propiedades en las que todos confiaban. A David le interesaría leer esa queja. Brandon se frotó la cara. Le dije que una demanda lo expondría todo. Todo, refiriéndonos a la falsificación. Desvió la mirada. ¿Quién firmó mi nombre? Pregunté. Después de un largo silencio, dijo, Jessica lo copió. Según Brandon, mi padre le dijo a Jessica que ya tenían mi aprobación verbal y que solo necesitaban la firma para mantener la solicitud en marcha. Jessica tenía acceso a mi licencia de viejos papeles de seguro y calcó mi firma de una autorización de impuestos. Brandon vio el documento más tarde y guardó silencio porque el préstamo salvaría a la compañía. ¿Sabías que era falso? Sí. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Jessica me está culpando. Papá está culpando al banco. Y mamá quiere dejar la compañía. Alguien tiene que evitar que esto se convierta en un crimen.
Se convirtió en un crimen cuando se falsificó mi firma. Se inclinó hacia mí. Por favor, no presentes cargos. Esa decisión puede no ser solo mía. ¿Qué quieres? Su pregunta me lo dijo todo. Todavía creía que cada límite tenía un precio. Quería que dijeran la verdad antes de que llegaran las consecuencias, dije. Esperaste hasta que llegaron a tu puerta. Esa tarde, Jessica llamó sin saber que Brandon había confesado. Primero negó haber falsificado mi firma, luego lo llamó un latajo inofensivo, luego culpó a mi padre por presionarla. Finalmente, lloró y dijo que había pasado su vida tratando de seguir siendo útil para él. Entendí ese miedo. No excusé su elección. Podrías haber dicho que no, le dije. Tú también podrías haberlo hecho. Podrías habernos advertido. Les advertí durante 11 años. Cada vez que decía que la cabaña era mía. Ella susurró, ¿qué pasa ahora? La verdad sucede. La reunión final tuvo lugar en una sala privada en un centro de mediación. David eligió la ubicación porque el abogado de mi padre había propuesto un acuerdo. Mi familia quería que firmara una declaración calificando la solicitud de préstamo como un malentendido interno. A cambio, dejarían de criticarme y abandonarían cualquier posible reclamo civil. Estaban ofreciendo admitir que la cabaña había sido mía si los ayudaba a ocultar cómo la habían usado. Me negué antes de que comenzara la reunión. Mi madre llegó por separado de mi padre. Brandon se sentó junto al abogado de la compañía. Jessica vino con su esposo, Mark, pero dejó una silla vacía entre ellos. Mi padre entró el último e inmediatamente afirmó que cualquier error se había cometido para proteger a una compañía que apoyaba a la familia. David colocó el formulario falsificado, el acuerdo del abuelo y la licencia de la propiedad sobre la mesa. La venta de la propiedad de Ashley fue legal. Reportar el uso indebido de identidad fue razonable. Las pérdidas de la compañía provinieron de representaciones que no podía respaldar. Mi padre me miró. ¿Disfrutaste esto? No lo negué todo. No había disfrutado el miedo de mi madre, la incertidumbre de los empleados o el matrimonio de Jessica desmoronándose. Pero había sentido alivio cuando la venta puso fin al plan del resort y el banco impidió que mi propiedad se convirtiera en garantía. Disfruté de estar libre de tu control, dije. Eso no es lo mismo que disfrutar de tu sufrimiento. Mi madre leyó de una página preparada. Admitió que sabía que la compañía planeaba usar la cabaña en la solicitud de préstamo. Creía que mi padre tenía permiso, pero cuando luego vio la firma, supo que algo andaba mal y optó por no preguntar por qué la compañía adeudaba impuestos. Seguí llamando silencio paz, dijo. No era paz. Era participación. Fue la primera rendición de cuentas honesta que escuché de ella. Brandon admitió que sabía que Jessica había copiado mi firma. También confesó que había exagerado las previsiones de ingresos y presentado posibles eventos como contratos confirmados. Su abogado le había aconsejado que cooperara con el banco. Jessica afirmó que había actuado bajo presión familiar y creía que yo eventualmente aprobaría todo. Mark interrumpió, dile lo que me dijiste. Reveló que Jessica había creado un correo electrónico que parecía provenir de mí, aprobando planes arquitectónicos preliminares. Se lo envió a un inversor que preguntó si el propietario apoyaba el proyecto. Jessica comenzó a temblar. Pensé que una vez que se hiciera realidad, estarías orgullosa. ¿Orgullosa de que me borraste de mi propia propiedad? Íbamos a darte un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Ella no pudo responder. Mi padre acusó a Mark de traicionar a su esposa. Mark respondió, proteger a la gente de las consecuencias es lo que esta familia llama amor. He terminado de participar. Se quitó el anillo de bodas y lo colocó sobre la mesa. Jessica se cubrió la cara. El abogado de la compañía explicó que el banco evitaría acelerar deudas no relacionadas solo si Miller Heritage Events reembolsaba el crédito temporal, aceptaba una auditoría independiente y destituía a su liderazgo actual. Mi padre renunciaría como director gerente. Brandon perdería su puesto de desarrollo. La compañía podría sobrevivir, pero la familia ya no la controlaría. Esa compañía es mía, dijo mi padre. El abogado respondió, ahora mismo,
La prioridad es satisfacer a los acreedores y evitar la insolvencia. Durante décadas, mi padre había juzgado a las personas por su utilidad para su negocio. Ahora, el negocio solo podía sobrevivir si lo removían a él. Se volvió hacia mí. ¿Estás satisfecha? He terminado, dije. Eso es diferente. Coloqué una grabadora digital sobre la mesa. Contenía las cintas del abuelo y mis propias notas del último mes. Había grabado cada decisión porque sabía que la culpa podía distorsionar la memoria. Un día, podría recordar a mi madre llorando y olvidar su silencio. Podría recordar el miedo de Jessica y olvidar el correo electrónico falso. Necesitaba que se conservara toda la verdad. Mi madre preguntó si podíamos reconstruir nuestra relación por separado de mi padre. Le dije que reconstruir requería tiempo, terapia y respeto por los periodos sin contacto. Brandon se disculpó sin pedirme que lo protegiera. Jessica apenas podía hablar. Le dije que no haría campaña para enjuiciarla, pero que cooperaría plenamente con los investigadores y nunca llamaría a la falsificación un malentendido. Antes de irme, mi padre dijo, siempre serás la persona que destruyó a esta familia. Me detuve en la puerta. No, dije. Soy la persona que dejó de permitir que esta familia me destruyera. 6 meses después, Miller Heritage Events todavía existía, pero ya no pertenecía a la versión de mi familia que la había controlado. Una firma de reestructuración independiente vendió varios vehículos, canceló la división de desarrollo de resorts y negoció planes de pago con los clientes. 11 empleados a tiempo completo conservaron sus trabajos bajo un nuevo director gerente. Mi padre renunció y perdió los ingresos, el vehículo y la cuenta de gastos financiados por la compañía que habían sustentado su estilo de vida. También tuvo que vender la gran casa de St. Paul después de que la auditoría descubriera años de obligaciones fiscales impagas. Brandon aceptó un puesto de ventas con un salario más bajo en otra compañía. Su reputación profesional sobrevivió, pero el título ejecutivo y la futura propiedad que había esperado habían desaparecido. Por primera vez, tuvo que construir una carrera sin que nuestro padre lo colocara al frente de cada oportunidad. La agencia inmobiliaria de Jessica suspendió su revisión pendiente de los materiales de inversión engañosos. Ella y Mark se separaron. Más tarde supe que había comenzado terapia y encontrado trabajo administrativo fuera del sector inmobiliario de lujo. Me envió una disculpa por escrito que no contenía excusas. No respondí de inmediato, pero la guardé. Mi madre se mudó a un modesto apartamento y comenzó terapia. Hablamos 2 veces durante esos 6 meses, cada conversación limitada a 20 minutos. Ya no me decía que perdonara a nadie por el bien de la armonía familiar. En cambio, se disculpó por enseñarme que soportar la falta de respeto era el precio de pertenecer. Mi padre nunca se disculpó. Envió una carta diciendo que algún día entendería lo que requería el liderazgo. David la devolvió sin abrir a mi petición. La antigua cabaña permaneció junto al lago Vermillón, pero ya no era un escenario para la falsa perfección de nuestra familia. Los investigadores la usaron durante la temporada de anidación. Estudiantes locales la visitaron para aprender sobre la conservación de la costa. La organización conservacionista preservó la sala de grabación de mi abuelo y me permitió donar copias de sus historias orales a un archivo regional. El edificio sobrevivió, pero el derecho que se le había atribuido no. Usé parte de las ganancias de la venta para comprar una pequeña casa adosada cerca del río Mississippi. También reduje mis horas de hospital y creé un taller sin fines de lucro que enseñaba a los trabajadores de emergencia cómo organizar testamentos, registros de propiedad, documentos de seguro y poderes financieros antes de una crisis. La decepción de mi familia me había mostrado que la preparación personal importaba tanto como la planificación de desastres. El cambio más importante fue más silencioso. Dejé de explicar cada límite hasta que otras personas lo aprobaran. Dejé de tratar la culpa como evidencia de que había hecho algo mal. La culpa a veces solo significaba que había decepcionado a personas que se beneficiaban de mi falta de límites. ¿Fue vender la cabaña venganza? En parte, mentiría si dijera que no sentí nada cuando su plan secreto se derrumbó. Pero la venganza no fue el resultado más profundo. La verdadera victoria fue que sus consecuencias ya no requerían mi destrucción. La familia puede ser una fuente de pertenencia, conocimiento y fuerza.
Pero esas palabras no pueden excusar la manipulación. En relaciones saludables, el amor no exige firmas falsificadas, lealtad forzada o acceso permanente a la propiedad de otra persona. La educación comienza cuando examinamos los patrones que heredamos en lugar de repetirlos. El autorrespeto crece cuando entendemos que los límites no son castigos. Son instrucciones claras sobre cómo puede continuar una relación. Mi padre me invitó por lástima porque creía que yo seguía siendo la persona menos poderosa en la sala. 5 días después, la cabaña fue vendida. La financiación fraudulenta colapsó y cada secreto adjunto comenzó a salir a la superficie a la vez. Lo llamaron traición porque habían confundido mi obediencia con consentimiento. Ahora sé la diferencia. A veces el puente que quemas no es el camino de regreso a tu familia. A veces es el camino que ellos seguían usando para llegar a ti, quitarte cosas y irse sin consecuencias. Cerrar ese camino no te hace cruel. Significa que finalmente entiendes que la libertad, la dignidad y la paz también son formas de herencia.